Generalmente las graduaciones se hacen en teatros para exaltar la capacidad de las personas, y no está mal, pero pensé y pienso y seguiré pensando que qué mejor lugar para la graduación de ustedes que este lugar que Dios mismo compró por precio, no solo por precio de sangre de Cristo, sino por precio porque Él lo compró, para que nosotros estuviéramos delante de Él y en su presencia, y para que disfrutáramos de su presencia. A veces no aprovechamos realmente lo que el Señor nos ha dado, pero de verdad que este es el mejor lugar para reconocer aquello que el mismo Señor nos enseñó, que nos capacitaríamos para ser discípulos. Jesús, antes de partir, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice la palabra de Dios, todo lo que yo os he mandado. Y lógicamente que en el Evangelio de Mateo dice el Señor Jesús, antes de dar esa orden, que un día le daremos cuenta a Dios de nuestra vida, ¿no? Nosotros fuimos colocados en esta tierra con un propósito. Hablaba ayer con alguna persona y estábamos hablando acerca de la vida, hablaba de la filosofía o de los filósofos y de la felicidad, y entonces yo le hice una pregunta: ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cierto? ¿Qué es para ti la felicidad? Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Por qué razón? Le decía, porque cuando nosotros tenemos conceptos claros, tenemos decisiones claras. Siempre pensamos cuál es el propósito con el cual fuimos creados sobre esta tierra. Y la verdad es que Dios creó al hombre, todos decimos, para glorificar a Dios. ¿Pero para qué más? Para ser felices. ¿Pero qué es ser feliz? Cuando el Señor estableció al hombre sobre la tierra, dice en Génesis 1 y 2, que colocó a Adán y a Eva en el paraíso, en Edén. Y en Edén los colocó con un propósito. Claro, allí Dios colocó a Adán y a Eva, le dio a Adán una compañera y a Eva un compañero. Allí comenzó la humanidad y seguramente hubo relaciones y amigos, y allí hubo un trabajo que Dios le encargó al hombre, y allí hubo conocimiento porque Dios le dio sabiduría al hombre y lo capacitó para dar nombre a todos los animales según su género y especie. Y allí Dios le dio al hombre la capacidad de relacionarse en un cara a cara con él. El hombre, Adán, como dice el apóstol Pablo, el primer Adán es un hombre limpio y puro que puede verse cara a cara con Dios. Y lo interesante es que lo colocó en Edén, y en la Biblia no hay absolutamente nada que se diga por azar. Todo tiene un propósito. La palabra Edén, ustedes saben, significa hechizo, significa deleite. Luego Dios le estaba diciendo al hombre que el propósito de Dios es que el hombre se deleitara en aquello que Dios le estaba entregando. El deleite de Dios. Lo interesante es que en el hebreo la palabra deleite implica conformarnos a la voluntad de Dios. O sea que si el hombre caminaba conforme a la voluntad de Dios, iba a disfrutar absolutamente todo. Para eso colocó Dios al hombre. Pero resulta que el hombre, lógicamente, falló y torció, digámoslo así, el propósito de Dios. No, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. El propósito de Dios sigue establecido para el hombre. Por eso mismo Dios toma a su Hijo y hace todo un plan desde la eternidad hasta la eternidad, diría yo, a fin de ¿qué? De cumplir su propósito con el hombre. Dios no ha dejado de anhelar que sus hijos disfruten lo que Él les entregó en sus manos. Dios
siempre ha querido que usted se deleite en aquello que Él le concedió. Pero como digo, el hombre pecó y el hombre aparentemente dañó el plan de Dios, aparentemente. Esto permitió la mayor expresión de amor de la historia y yo creo, bueno, de la eternidad, del mundo, de todos los seres que puedan existir. Provocó la mayor expresión de amor, y es que Dios se hiciera hombre, tabernaculizara en un cuerpo de hombre, y en un proceso bien interesante de hacerse, de empequeñecerse, podríamos decir, de Dios, vino para salvar al hombre, el plan de salvación. Un plan que tenía como objetivo no solo salvar al hombre. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios. El plan tenía no solo el propósito de salvar, sino de expresar el infinito e inmenso amor de Dios por usted y por mí. Dios se propuso darle a usted o volverle a entregar a usted aquello que el enemigo le había quitado. Y para esto Dios hace todo un plan que llevó miles de años y que culmina en la cruz del Calvario, a Jesucristo en medio de aquellos dos hombres. Algunos dicen que eran ladrones, pero eran guerrilleros. Dice la Biblia que eran celotes, que se habían rebelado contra Roma. Y aún en la cruz, Dios expresa el amor al ser humano. Allí en la cruz pide perdón por aquellos que lo han llevado a la cruz, a Jesús. Y allí en la cruz, Jesús expresa su amor de tal manera que aún uno de aquellos hombres se rinde al amor de Jesús. Y allí aparentemente está culminando el plan, pero el plan no culminaba allí. ¿Por qué razón? Porque había que entregar ese regalo a otros. ¿A quiénes? Como dijo Jesús en Juan 17, Padre, no te ruego solamente por estos, sino por aquellos que van a creer a través de estos. El Señor Jesús estaba haciendo una oración por cada uno de ustedes y por mí. ¿Por qué? Porque más tarde Él daría la orden a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Y allí el Señor vuelve a establecerle al hombre el propósito. Y usted me dirá, pero no dijo que era el deleite. Claro que sí, es que dentro del deleite estaba el trabajo. ¿Y cuál era el trabajo del hombre en el paraíso? Cuidar de aquello que Dios le había dado, de la creación. ¿Y cuál es el propósito hoy de Dios para usted? Bien lo dijo el Señor Jesús: vaya y enséñele a otros aquello que yo les he enseñado. ¿Y qué era lo que Jesús había enseñado? Que Dios nos había amado de tal manera que había enviado a su Hijo a salvarnos, y que quería que nosotros volviéramos a estar en esa íntima comunión con Él y que nosotros disfrutáramos de aquello que nosotros hacíamos. Por eso Dios establece el trabajo como el método por el cual le coloca a usted en distintas áreas de la sociedad, a fin de que usted, como dice la Biblia, resplandezca como resplandecen las estrellas en el cielo. Así resplandecen los entendidos, a fin de que usted le enseñe a otros acerca del infinito e inmenso amor de Dios. La gente cree que trabaja para tener dinero, para alcanzar las cosas. No, la Biblia no dice eso. Y bien lo digamos ahora en uno de los testimonios: no es la plata, no es el título, no, eso es algo que Dios le regala a usted para que lo disfrute. Lo que pasa es que la mayoría de las personas creen que eso le da valor al hombre, creen que le da importancia, creen que le da seguridad. Y Dios dice: no, el valor te lo doy yo, la seguridad te la doy yo, la provisión te la doy yo. Lo que yo quiero es que tú le enseñes a los demás a volver sus ojos hacia aquel propósito inicial que yo tuve para contigo. La pregunta es: ¿entendemos
¿Entendemos lo que el Señor nos quiso decir? Es bien interesante porque el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice algo que bien interesante. Dice en el capítulo 3, versículo 5, dice Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aún para anunciar ese mensaje de salvación, nuestra competencia viene de Dios. Dios ha dado a cada uno de ustedes habilidades, capacidades, talentos, dones espirituales, pero aún así su capacidad, su competencia viene de Dios. Y aún para resplandecer en el mundo, su competencia viene de Dios. La gente cree que es por todo lo que hace y lo que sabe, y algunos hacen un derroche de, digamos, de sabiduría humana, y pareciera que eso es lo que llena el corazón de algunos. Pero como dice el mismo Salomón, hablando acerca de todo esto, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si alguien podía hablar acerca de estos asuntos, era el rey Salomón. Un hombre dotado de una sabiduría extraordinaria, un hombre dotado de poder, de todo aquello que los hombres buscan, ¿no? Poder, ¿qué más decimos? Tenía poder, tenía placer, tenía plata, tenía, se me olvidaron las otras dos, sabiduría, tenía todo lo que cualquier ser humano podría desearse para aparentemente ser feliz. Y él, después de haber probado con todo aquello, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque bien lo dijo el Señor Jesucristo. Allá en Lucas 12 dice: porque guardados de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Llámese plata, poder, títulos, todo lo que tenga. No consiste, dice el Señor Jesús, dice: guardados de toda avaricia. ¿Por qué? Por eso. Porque la vida no consiste en eso. La vida consiste en si realmente usted se está deleitando en aquello para lo cual Dios lo creó. ¿Y para qué Dios lo creó? Para que disfrutara y le enseñara a los demás a disfrutar. Para que disfrutara de su relación con Dios, para que disfrutara de su relación con el hombre, para que disfrutara del conocimiento, para que disfrutara de su trabajo, para que disfrutara del lugar donde está, para que disfrutara absolutamente de todo lo que Dios le había entregado. Es bien interesante, el hombre con todo su poder, su sabiduría, su habilidad, su capacidad en el siglo XXI no ha podido hacer nada de esto. ¿Quiere pruebas? Mire cómo el hombre disfruta hoy del conocimiento, ¿no? La ciencia y la tecnología se han desarrollado para que el hombre cada vez se empodere más y busque mayor poder a fin de dominar a los demás. Y estamos en guerras, estamos hablando de destrucción del medio ambiente, estamos hablando de destrucción de la familia, estamos hablando de destrucción de las relaciones, estamos hablando de destrucción de todo. Estamos en la época de la fragmentación, todo está fracturado. ¿Y podríamos decir entonces que el hombre es feliz? No, porque no está cumpliendo el propósito de Dios. Ah, pero hay naciones ricas y esa riqueza le sirve para algo. Ahí tenemos a los más poderosos de las naciones peleando entre ellos y aún entre nosotros. Y la pregunta es: ¿y estamos disfrutando de las relaciones interpersonales? A ver, yo me pregunto, y usted me dirá: pues Oscar, tal vez sí, tal vez sí. Estamos divididos en las naciones. Hoy se cumple lo que Jesús dijo: nación contra nación, reino contra reino, hermano contra hermano. ¿O no me dirá que no es así? ¿Está disfrutando el hombre de su labor y de su trabajo? Cada vez se habla de mayores tasas de desempleo, ¿cierto? No sé si ustedes han oído las noticias. Poco las oigo, pero que tristemente uno cada vez que oye noticias las escucha más tristes y más grotescas, diría yo. ¿Qué tal empresa transnacional echó a 5,000? Que la otra echó a 3,000, que la otra sacó a otros. Y lógicamente, si las grandes sacan a la gente, ¿cómo será con los pequeños? ¿Está el hombre disfrutando del trabajo?
¿Está el hombre realmente realizándose en su trabajo? ¿Está el hombre disfrutando del conocimiento cuando usa el conocimiento solamente para aplastar a los demás? ¿Está el hombre disfrutando su relación con Dios? Antes bien, ha sacado a Dios de los colegios, de la familia, de las empresas, del gobierno y de toda parte, porque ha decidido que el hombre es Dios. El hombre finito, equivocable, absurdo, corrompido, se ha declarado Dios. O sea que el hombre no está cumpliendo el propósito de Dios. Y en medio de ese mundo, entonces, está cada uno de ustedes que ha sido llamado, dice la palabra de Dios, a resplandecer como resplandecen las estrellas en el cielo, a resplandecer como resplandecen los entendidos. A eso los llamó Dios. No han hecho una serie de semestres de academia simplemente para recibir un diploma y para decir, hey, nos graduamos. No, fuimos capacitados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacemos qué? Desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Por la gracia de Dios estamos en 15 naciones, por la gracia de Dios. ¿Y qué? Pensamos en las otras. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Hasta que Él venga y diga, bueno, señores, esto termina, porque a eso nos llamó Dios. Y frente a ese llamado de Dios, siempre pienso, tanto en el apóstol Pablo como en las palabras de Jesús. Cuando Jesús recuerda antes de partir, elabora una parábola, la parábola de los talentos. Ustedes recuerdan, dice que Jesús, capítulo 25 de Mateo, dice que a un señor se fue de viaje y a uno de sus siervos le dio 5 talentos. Se calcula que eran como 600 millones. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Pero dice, pasó un tiempo y regresa el Señor. Y el Señor pide cuentas de aquello que entregó en las manos de sus siervos. Y dice que el primero le dijo, 5 me diste, 5 más te devuelvo. O sea, 600 millones me diste, yo te devuelvo 600 más. Y el otro, pues el otro le dice, me diste 2 talentos, si ustedes hacen, son más o menos 240 millones, 240 me diste, 240 más te devuelvo. Y el otro dijo, pues me diste 120 y 120 te devuelvo. Y el Señor dice, ¿y? Y él dice, es que tú eres muy duro, muy exigente, y yo sabía que tú ibas a pedir. Dice, mira, por lo menos lo hubieras invertido en los bancos para que me diera intereses. Por lo menos lo hubieras desbaratado, te lo hubieras gastado, te lo hubieras tirado. Y dice, quítenle lo que tiene y dénselo al que más tiene. Y alguien protestó, pero ¿cómo si tiene más? Dice, porque al que tiene más se le dará más. ¿Por qué? Porque supo invertir lo que le fue entregado. Dios es un Dios que demanda resultados, aunque a muchos de nosotros no nos gusta. Hay gente que cree que como Dios es tan bueno, entonces ese abuelo bondadoso que no tiene capacidad de nada, ¿no? Al cual podemos manipular. No, Dios demanda resultados de sus hijos, porque nos colocó aquí con un propósito. Y entonces dice que la expresión mayor que nosotros debiéramos buscar escuchar de Él es lo que Él le dijo a los 2 primeros siervos: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo. Lo hiciste bien, invertiste, te esforzaste, fuiste leal a aquello que yo te encomendé. ¿Qué es aquello a lo cual te encomendé? Dice Jesús, id y haced discípulos. Ese es el propósito de Dios. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles a deleitarse en lo que Dios les dio. Vayan y enséñenlo a otros. Vayan y capaciten a otros. Vayan y anuncien a otros. Era lo que Jesús estaba diciendo ya antes de partir con sus discípulos. Pero unos días antes les habría dicho, un día rendiremos cuentas.
Y un día rendiremos cuentas de lo que nos ha sido entregado en nuestras manos. Dios habilita y capacita a sus hijos y los bendice para que anuncien su reino, hagan discípulos y desarrollen a otros para que ellos hagan lo mismo. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido un privilegio, el privilegio de ser sus siervos. A veces la gente piensa que siervos somos los que dirigimos la iglesia. No, siervos somos todos. Otra cosa es que yo sea siervo de Dios y servidor de ustedes, ¿cierto? Pero siervos somos todos, porque le pertenecemos a Él y cumplimos con el propósito que Dios nos estableció. Y entonces frente a esto, no solo rendiremos cuentas, sino que Dios espera que usted pueda decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Luché, me esforcé, busqué hacer lo mejor, dar lo mejor de mí mismo. Tanto en la lucha diaria como en la carrera que Dios me entregó a mí. A cada uno de nosotros, ya en otro momento, Dios nos encomendó una tarea específica. No es la misma tarea es para todos, pero cada uno tiene su porción. Cada uno tiene su función y su propósito en la viña del Señor. Y el Señor espera que usted pueda decirle aquello que el apóstol Pablo le pudo decir al Señor: yo peleé la buena batalla, yo me esforcé, yo luché, ¿cierto? Dice Pablo, yo di la guerra, ¿cierto? Yo tuve la capacidad de negarme como un soldado y de dar lo mejor de mí mismo. ¿Para qué? Para aquello que tú me encomendaste, Señor. Dice, y tuve, ¿qué más tuviste aparte de esa capacidad de negación? Dice, tuve la disciplina del atleta, Señor. Fui disciplinado, me esforcé y me discipliné para alcanzar la meta que entregaste en mis manos, Señor. ¿Y qué más dice? He guardado mis convicciones, he guardado mi fe, he vivido conforme a tus principios y a tu palabra. Y puedo decirte que he caminado como me lo estableciste. Y puedo decirte que he hecho aquello que me encomendaste que hiciera. Y puedo decirte que eso mismo que me encomendaste lo enseñé a otro, Señor. Y dice Pablo, y entonces solo me queda recibir que el galardón que tú tienes para mí. ¿Y dónde está el galardón? Más que cualquier galardón que nosotros quisiéramos ver como galardón humano, porque siempre pensamos en galardones al estilo del hombre, ¿no? Yo creo que el mayor galardón de parte de Dios para cada uno de nosotros es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Me gozo contigo, dice el Señor. Me gozo porque hiciste lo que se te encomendó. Me gozo porque cumpliste con el propósito. Me gozo. ¿Saben por qué? Porque el gozo implica ¿qué? Deleite. Me deleito contigo porque tú te deleitaste en aquello que te encomendé. Y como te deleitaste en lo que te encomendé, porque te ajustaste a mis principios y a mis normas, entre en el gozo de tu Señor. Yo ahora me regocijo contigo, me deleito contigo. ¿Por qué? Porque fuiste un siervo leal. Hijos de Dios, la vida no consiste en la abundancia de bienes que posee el ser humano. Bien lo dice el Señor, ¿no? Cuando en Lucas 12 Jesús cuenta en ese momento aquella historia que se me hace magnífica, ¿no? Se me hace que el Señor tiene un humor hasta negro ahí en ese momento, ¿no? Cuenta del hombre que sembró y tuvo una gran cosecha y dijo: no me alcanzan todos mis graneros para toda esta cosecha, y en lugar de repartir, dar o servir, que es lo que produce realmente alegría, dijo: no, me haré unos graneros más grandes para guardar. Y cuando terminó de guardar dijo: ahora sí, alma, come, bebe, regocíjate, porque ahora sí tengo mucho, ¿cierto? Como muchos que guardan mucho. Y entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué? Esta noche vienen a pedir tu alma. Me encanta esa expresión. ¿Será que soy sádico, cierto?
Pero me encanta esa expresión. Dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿para quién quedará? ¿Para qué fue? ¿De qué sirvió? Es la pregunta. Y es lo que está diciendo el Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre consiste en deleitarse en Él para que Él se deleite contigo. La decisión es de cada uno de nosotros, hijos de Dios. Cada uno de ustedes puede decidir. Usted puede buscar plata, presencia, poder, placer, ¿cierto? O usted puede buscar entrar en el gozo de su Señor. Usted decide, ¿cierto? Alguien me decía, Oscar, ¿y si al otro lado no hubiera nada? Yo le decía, pues muy simple, mira, esto es de negocio, ¿cierto? Uno juega en los negocios a ganar. Si no existiera nada al otro lado, ¿cierto? Si la vida no existe, no hubiera nada más al otro lado, yo he caminado de la mejor manera y le he servido a la gente. Y he sido feliz, he disfrutado, ¿cierto? Y si no hubiera nada, pues viví bien, ¿cierto? Bendije a los demás y disfruté sirviéndole a los demás. Pero el problema es, ¿y si hay? Porque el 50% queda. ¿Quién gana y quién pierde? Yo gano y tú pierdes. Luego, hijo de Dios, aprende a jugar. Aprende a jugar en la vida. Aprende a jugar a ganador. Aprende a jugar como corresponde. Muchos de nosotros, ¿qué nos la pasamos haciendo? Le decía yo a esta persona. Nos la pasamos esforzándonos por tener más, por poseer más, por ir al siguiente nivel. Y llega un momento en la vida en que simplemente pasamos por la vida corriendo de un lado para otro, pero sin disfrutar la vida. Mientras que cuando tú cumples el propósito de Dios, entonces te deleitas en la vida que Dios te dio y anuncias a otro lo que es realmente disfrutar la vida. Por eso quisiera invitarles esta mañana a orar a ustedes, los que se están graduando, rindiendo sus vidas al Señor. Gracias, Señor, por esta capacitación, ¿cierto? No ha sido fácil, ¿cierto? Pero lo hemos logrado. Pero es que ahí comenzamos. Ahora estoy capacitado. ¿Para qué? Para correr la buena carrera, para pelear la buena batalla. ¿Para qué? Para guardar mis convicciones. Entonces los invitaría hoy a poner sus vidas delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero poder decirte, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he corrido como tenía que correr y he guardado mis convicciones. ¿Cierto? Y a los demás quisiera invitarles a meditar. Si no valdría la pena que ustedes también se capacitaran para servir a Dios. Uno sirve a Dios donde quiera que está, porque es que el cristianismo no es tener unas convicciones, ir a la iglesia y nada más. No, uno es cristiano donde quiera que se mueva. Uno es cristiano haciendo un negocio. Uno es cristiano ejercitando su carrera. Uno es cristiano en el lugar donde Dios le colocó y anunciando a aquel que lo amó y proclamándole a los demás lo que es el deleite de la vida, disfrutando de su trabajo, de su familia, de todas las cosas que Dios le ha dado, del lugar donde vive, donde quiera que esté. Estos días venía caminando por un sector de Bogotá y yo miraba, era un barrio elegante, y yo miraba y decía, Señor, ¿qué tienen estos edificios que no tengan el lugar donde yo vivo, por ejemplo? Tienen el mismo metraje, de pronto un poquito más grandes, pero no más. Y la gente vive igual que yo, tal vez no igual que yo, porque ellos son infelices y yo soy feliz. ¿Y cómo puedes decir que son infelices, Oscar? Muy simple, muy simple. Cuando uno no tiene a Dios, uno simplemente vive por lo que ve. Cuando uno tiene a Dios, disfruta lo que ve y mira hacia la eternidad para gozar también la eternidad. De usted depende. Siempre la decisión será suya. Entonces yo le invito esta mañana a que usted tome una decisión. ¿Mi vida es para honrarlo a Él? ¿O mi vida es simplemente para tratar de buscar cada día otro nivel, a ver si encuentra el nivel que lo satisfaga? Voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Dice el apóstol Pablo,
hablando acerca de estas cosas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco agradar a mi Señor. Y luego dice en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe a buscar el propósito de Dios para nuestras vidas y a enseñar el propósito de Dios a otros. Voy a invitarles a quienes se gradúan, si quieren hacerlo, que nos pongamos de rodillas delante de Dios. Y como siempre hacemos con todo aquello que Dios nos entrega, todo éxito, toda honra, la colocamos en la presencia de Dios. Le invito a que ahí donde está, coloque este título delante de Dios y le diga a usted al Señor ahí donde está, que está agradecido con Dios por haberle permitido capacitarse. Dios ha permitido que usted se capacite para hacer discípulos, para desarrollar líderes. Usted tiene, por la gracia de Dios, tiene esa habilidad que le concede el Señor. Ahora uno puede desarrollar líderes para muchas cosas, pero la decisión de desarrollarlos para el Señor es suya. Luego le estoy invitando a usted que está en la presencia de Dios y de rodillas, a que le diga: Señor, como le decía algún grande hombre al Señor, dame hombres y mujeres que te amen apasionadamente para enseñarles de tu amor y para capacitarlos a fin de que ellos anuncien a otros acerca de tu amor. Decía un siervo de Dios: dame una tienda de campaña a 2 metros del infierno para salvar a todos aquellos que yo pueda. La Biblia dice que los discípulos de Jesús, dejándolo todo, siguieron al Señor. Para ellos lo más importante era servir al Señor. Dejar no quiere decir tirarlo todo, simplemente despegándose, no poniendo su esperanza y su confianza en las cosas, ni en los títulos, ni en las posesiones, sino en el Señor. Poniendo tu esperanza y tu confianza en el Señor, te invito a que le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así dijo el profeta Isaías al Señor cuando él dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el profeta le dice: heme aquí, envíame a mí. Te invito a que le digas eso al Señor esta mañana, si quieres, porque ante Dios nada es por obligación. Todo es por decisión, todo es por convicción. Cada uno de nosotros determina y establece si quiere hacerlo. El rey David le dijo a Dios un día: no daré descanso a mi brazo, ni a mis párpados adormecimiento, ni a mi cuerpo reposo, hasta que haya un lugar para ti en el corazón de mi nación. Y yo te invitaría a que le digas eso mismo al Señor. No descansaré, Señor. No me dormiré. No dejaré de luchar hasta que haya un lugar para ti en el corazón de cada colombiano. Hasta que mi nación se rinda a tus pies. Este es el lugar en el cual nos colocaste. Permítenos alumbrar delante de ti. Y a cada uno de ustedes que ha venido hoy, si quiere, le invito, si quiere servir a Dios, si quiere capacitarse,
a que ahí donde está se ponga de rodillas y le diga: también quiero, Señor. También quiero, oh Dios, servirte. También quiero capacitarme para honrarte. También quiero capacitarme para glorificarte. También quiero capacitarme para colocar a tu Hijo en el corazón de mi nación. Porque al final de mis días, Señor, quiero decirte, al final de mis días, quiero decirte que peleé la buena batalla, que corrí la carrera, que guardé mis convicciones. Porque al final de mis días, Señor, yo quiero escuchar aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deja que me deleite en ti, dirá el Señor ese día. Hoy, dile: Señor, quiero deleitarme sirviéndote, honrándote, glorificándote, exaltándote, viviendo para ti, Señor. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo por ti. Él pagó por tu salvación. La Biblia dice que Jesús de Nazaret murió en la cruz por tu salvación eterna. Él perdonó tus pecados al morir por ellos en la cruz. Y tú puedes decirle esta mañana: Señor Jesucristo, te necesito y te doy gracias porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Dile: entra en mi vida, perdona mis pecados y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Cambia mi vida, Señor, y enséñame el principio del deleite de la vida para yo poder enseñarlo a otros. Jesús pagó por tu salvación, pero también pagó por tu paz. Si has venido en angustia, en ansiedad, en tensión, en tristeza, en dolor, dile: Señor Jesús, gracias porque tú pagaste el precio de mi paz. Paz de conciencia, paz de corazón, paz de espíritu, paz en mi alma y en mi cuerpo. Dile: gracias por darme paz. También murió para que tú fueras sano, dice la Biblia, y por sus heridas fuiste sanado. Si estás enfermo, dile: Señor Jesús, gracias por mi sanidad. Tú pagaste el precio de mi sanidad, la salvación de mi cuerpo, la sanidad de mi cuerpo. Y ahí donde estás esta mañana, también recuerda que Él murió para ser tu proveedor también. El que era rico se empobreció para enriquecerte a ti. Y si tienes alguna necesidad personal, exprésala, porque Él ya dio su última palabra. Todo está pagado. Dile: Señor Jesús, gracias por tu provisión en mi necesidad. Y dile: Señor, gracias por tu perfecto amor, tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por cada uno de estos tus hijos. Que tú los bendigas y los guardes. Tu rostro resplandezca sobre ellos. Ten de ellos misericordia. Coloca en ellos tu paz, tu bendición, la unción de tu presencia, la expresión de tu amor, la manifestación, oh Dios, de tu bondad en sus vidas. Y vean ellos tu gloria, vean ellos tus milagros, vean ellos, oh Dios, lo que es disfrutar de esa relación contigo. Una relación de cada uno con su Padre, contigo, Papá Dios, Padre Celestial. Con razón tu Hijo nos dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero. Gracias porque tu bendición reposa sobre nuestras vidas. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque cada día del año, dice tu palabra, tus ojos están puestos sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Dile gracias. Quiero levantar mis manos
ofreciendo a ti